En segundo lugar, os voy a presentar a María Dulce Puyet Bosch. María Dulce Puyet actualmente trabaja como directora de enfermedades profesionales de la Dirección Sanitaria de la Mutua Sepello. Su formación es en Medicina del Trabajo y Técnica Superior en Ergonomía y Psicosociología. Actualmente también es directora de la revista Avances, Salud, Trabajo y Empresa de la Fundación Antoni Serra Santamans, miembro del Grupo de Trabajo Mujer, Salud y Trabajo de la Sociedad Catalana de Salud Laboral, esto traducido, ¿verdad?, del catalán, miembro del Grupo de Trabajo de la Asociación Española de Especialistas de Medicina de Trabajo y lleva 28 años en el ámbito de la medicina laboral y preventiva, tanto desde el sector de las mutuas como desde los servicios de prevención. Muchas gracias, María Dulce. Bueno, buenos días a todos. Ante todo, agradecer a la organización la posibilidad de estar aquí con vosotros y de compartir estas ponencias en el Congreso. Y quería, antes de empezar, pues agradecer al doctor Manolis Cogevinas, que me ha asesorado en esta ponencia, y agradecer también al doctor Van der Haar, porque parte de los datos que vamos a comentar aquí pues, los ha trabajado conjuntamente con el doctor Cogevinas. Y les agradezco porque sus trabajos son los que nos dan un poco de luz en la epidemiología del cáncer laboral. Pasamos del doctor Percival Pot, que sabéis que en el siglo XVIII fue uno de los primeros que empezó a establecer esta relación causal entre un factor como podía ser el hollín en el trabajo de desollinadores en la Inglaterra o en el Gran Bretaña del siglo XVIII con el cáncer de escroto. Era porque los desollinadores trabajaban, se tenían que meter en las chimeneas y lo hacían con muy poca ropa para poder deslizarse mejor. También utilizaban niños y esa permitió que ese contacto directo del hollín con la piel fuera causante de esa patología. Quería hacer unas consideraciones y me vais a permitir que haga la exposición de hoy desde un punto de vista de la medicina del trabajo, desde un punto de vista más sanitario y teniendo en cuenta un poco para que nos hagamos unas consideraciones para ponernos un poco en el ámbito de la complejidad que supone desde la gestión sanitaria y la gestión global del cáncer laboral. Cáncer en general tiene una etiología multicausal y esto ya complica mucho las cosas. Podemos encontrar factores genéticos, factores de estilo de vida. Todo el mundo sabe la relación que existe entre determinados tipos de alimentación, la actividad física, pensar que cada vez hay más evidencia, más trabajos que relacionan el sedentarismo o la actividad física o la falta de actividad física con el desarrollo de determinados cánceres. Y, por supuesto, los hábitos como el tabaco como elemento fundamental, como la causa fundamental de cáncer de pulmón. Y después hay aspectos, hay agentes ambientales entre los que estarían los de carácter laboral. Y aquí nos encontramos en este enjambre de causas que pueden determinar el cáncer y la posibilidad de asociaciones, de sinergias, de factores que hay que tener en cuenta relacionados con la exposición. También es verdad que no hay diferencias entre un cáncer desde un punto de vista morfológico con un cáncer que sea de una etiología diferente a la etiología laboral en cuanto a su morfología, en cuanto a la clínica, y por eso es importante actuar siempre con mucho rigor desde el punto de vista médico con la historia clínica, pero sobre todo desde el punto de vista del análisis de la historia laboral, del estudio de puestos de trabajo y del trabajo interdisciplinar que supone la ayuda
inconmensurable del área técnica en el estudio del cáncer laboral para poder determinar su contingencia. Os ponía aquí el registro, ¿no? No disponemos de registros definidos, estupendos, que nos identifiquen realmente a los trabajadores expuestos. Y después, en nuestro entorno, el identificar desde un punto de vista médico un cáncer que pensamos que tiene un origen laboral, no necesariamente, y esto lo veremos, significa que podamos etiquetarlo como enfermedad profesional. La buena noticia es que el cáncer laboral se puede prevenir y ahí estamos todos, ¿no? Os voy a plantear un ejercicio para que entendáis el ejercicio que yo he hecho mental también para llegar luego hasta el objetivo de la ponencia. El objetivo de la ponencia es ponernos en situación simplemente de lo que estamos hablando, de la magnitud del problema del que estamos hablando. Y me pareció lógico empezar por el principio, empezar diciendo qué magnitud tiene el cáncer en nuestro entorno, en nuestro mundo. Y para ello he encontrado una herramienta que os aconsejo que la utilicéis porque es una base de datos que se nutre de las estimaciones de la IARC, que es Globocan, que tiene una actualización ahora del 2018 y que nos proporciona estimaciones respecto a incidencia y mortalidad de 36 tipos de cáncer en 185 países. Bueno, los primeros datos son interesantes porque ya sabemos que, según la OMS, el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo. La primera son las enfermedades cardiovasculares. Pero en este momento, en el 2018, las estimaciones es que estamos hablando de más de 18 millones de casos nuevos de cáncer en el mundo y de 9,6 millones de muertes por esta causa. Un poquito menos si no incluimos en el algoritmo el cáncer de no melanoma, ¿no? Esta es la página y os aconsejo que podáis consultarla. Y entonces aquí lo que os decía, en estos datos que nos da estas estimaciones, vamos a ver por la incidencia y la mortalidad desde algunos aspectos. Lo más importante, ¿qué nos interesa? ¿Qué tipos de cánceres son de estos casos nuevos? Los 5 más importantes. En el caso del cáncer de pulmón es el top 10, es decir, el cáncer de pulmón en el global del mundo es el que genera más casos nuevos y es el que genera más casos de muerte en el mundo. Después, pues, en cuanto a la incidencia, cáncer de mama, colorectal, próstata y estómago. Y en el caso de la mortalidad, predomina por debajo del pulmón, colorectal, estómago, hígado y mama. Cuando hacemos el enfoque sobre la distribución por áreas geográficas, nos llama la atención, evidentemente, que en cuanto a la incidencia afecta fundamentalmente a Asia, pero nosotros vamos los segundos, es decir, Europa estamos en el ranking con un 23,4%, ¿no?, en el número de casos. Y nos encontramos en que esta distribución en cuanto a incidencia y mortalidad puede ir variando en función, en las áreas geográficas, puede ir variando en función del nivel económico, en función de los factores sociales y en función de los estilos de vida. De manera que puede haber un desplazamiento tanto en incidencia como en mortalidad en función, por ejemplo, del nivel socioeconómico de los países. Los países de más bajo o medio nivel económico nos vamos a encontrar quizá con una incidencia mayor de aquellos cánceres, por ejemplo, que tienen agentes infecciosos en su origen. Estamos hablando del cáncer de hígado por el virus de la hepatitis, o el cáncer de cérvix por el papiloma, o el cáncer de estómago por el Helicobacter pylori. Mientras que en los países de niveles económicos más altos, los cánceres que vemos pues, son secundarios o son secundarios a modificaciones o estilos de vida que no son adecuados.
En cuanto a la mortalidad, ya veis, estamos igual, Asia es el que se lleva la palma en el sentido y nosotros seguimos estando los segundos. En cuanto al sexo, en cuanto a la determinación por género, bueno, no nos sorprende en la mujer que la primera causa desde el punto de vista de la incidencia de casos nuevos sea la de mama, va seguida del cáncer colorectal y ya aparece aquí el cáncer de pulmón. Os recuerdo que la incorporación de la mujer en el ámbito del tabaco pues, ha tenido sus consecuencias y posteriormente pues, sería cérvix y tiroides. En el caso de la mortalidad, pues, mama y seguida del cáncer de pulmón. En el hombre, en la incidencia sería el cáncer de pulmón, seguido del cáncer de próstata, el colorectal, estómago e hígado. Y la mortalidad sigue siendo el cáncer de pulmón, el hígado, estómago, colorectal y por último la próstata. Y cuando hacemos una foto en la incidencia, pero ya en tasa por 100.000 habitantes, nos encontramos, bueno, que es Nueva Zelanda, Australia y Nueva Zelanda, los que tienen una incidencia mayor de casos nuevos. Y es verdad porque en Australia y Nueva Zelanda la exposición solar es un riesgo muy elevado, el cáncer de piel es el riesgo que tenemos, pero también es verdad que es un área geográfica que dispone de medios y de recursos para el diagnóstico, para el tratamiento. Por lo tanto, lo vemos disparado en la incidencia, pero no así en la mortalidad, que predomina en las áreas de África, de Asia, incluso de Europa, pero en Europa central y oriental. Vamos a centrar el foco ahora en España. Dentro de la base de datos de Globocan podemos centrarnos en datos por cada uno de los países. En España, por la población de más de 46 millones, los casos, nuevos casos en el 2018 superan los 270.000 y los casos, la mortalidad en este caso supera los 113.000. Y aquí nos podemos encontrar con ese fenómeno que decíamos de migración, es decir, de modificación un poco en cuanto a la frecuencia de los tipos de cánceres, puesto que vemos que en nuestro país el principal en casos de la incidencia en casos nuevos es el colorectal, seguido el cáncer de mama, el de próstata, el de pulmón y el de vejiga urinaria. ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? Ha habido alguna modificación y es verdad que a partir del 2006 en España se puso en orden el tema del tabaquismo con la Ley de Prevención y Control del Tabaquismo. Y desde el 2006, que fue efectiva, hasta la actualidad, la mortalidad y la incidencia del cáncer de pulmón ha descendido. Y además tenemos que probablemente se están detectando más casos nuevos en aquellos tipos de cánceres en los que existe un screening habitual. Y por eso encontramos el colorectal, el de mama y el de próstata. En el caso de los hombres, el prioritario en este caso es el de próstata, seguido del colorectal, y en las mujeres, como no puede ser de otra manera, el de mama, el colorectal y el de pulmón. Y cuando hacemos esta foto, decía por incidencia, pero ya en tasa por 100.000 habitantes, vemos que destacan en la incidencia en los casos nuevos mama y próstata y sigue la interesante mortalidad en el caso del cáncer de pulmón. Bueno, tenemos esta visión global. Ahora vamos a adentrarnos un poco más en el objetivo de esta ponencia, que sería decir, bueno, de todos estos, a falta de registros, a falta de datos objetivos, ¿qué proporción de estos cánceres de los que hablamos en el mundo se pueden atribuir a factores ocupacionales? Y aquí hemos de tirar de la evidencia científica. Y os voy a poner 3 flashes de algunos artículos, el inicial, el que empieza un poco y el que nos da esa
ese porcentaje sobre el que vamos bailando siempre, es el estudio de Dolly Peto del 1981, con datos de Estados Unidos, donde se estima este 4% de que el 4% de los cánceres diagnosticados se pueden atribuir a factores ocupacionales. Luego veremos que este 4% puede bailar porque los agentes, unos desaparecen, aparecen nuevos, otros se controlan, pero bueno, estamos ahí en ese 4%. Posteriormente hay un estudio también en Gran Bretaña de Ruston, donde se mantiene en este porcentaje y además nos habla de una mortalidad del 5,3% de muertes por cáncer podían ser ocupacionales, son datos del 2005, pero además aquí ya nos habla de sectores específicos como el de la construcción, donde dice que más el 56% de los registros de cáncer en hombres son en la construcción y ya identifica cáncer de piel, mesotelioma, cáncer de pulmón, estómago y vejiga. Y en la mujer, el 54% de los registros en mujeres son atribuibles al trabajo por turnos en el caso del cáncer de mama. Hay un estudio muy reciente que se va a publicar, que ya está, que es el cáncer ocupacional, el estudio de cáncer ocupacional en Francia en el 2015. Y aquí nos mantenemos, quizás se reduce un poco este porcentaje de casos incidentes que pueden ser de origen ocupacional, alrededor del 2,3%. Lo que pasa es que si lo distribuimos entre hombres y mujeres, en los hombres llegamos a este 3,9% y en las mujeres 0,4%, porque los estudios así están poco feminizados. En cuanto a los agentes, pues ya veis que el que se lleva el número 1, pues tanto en el hombre como en la mujer son la exposición a asbesto y después bueno, tenéis cromo, el trabajo en pinturas, níquel, humos de diésel, etc. Ya los podéis ver. Por tanto, tenemos que funcionar para identificar este 4%, este volumen de cáncer ocupacional, tenemos que evolucionar a partir de las evidencias. Y la IARC nos las ordena muy bien, las analiza todas estas evidencias y analiza cuál es el efecto cancerígeno de todos estos agentes y de otras exposiciones ocupacionales y en este sentido clasifica, como ya bien conocéis, y no me voy a extender aquí, los distintos grupos de la IARC en cuanto a que el grupo 1 se consideraría cancerígenos para los seres humanos, el grupo 2A probables cancerígenos, el grupo 2B posibles, etc. Hay una revisión, un estudio reciente también en cuanto a las monografías de la IARC que pone en evidencia ya 23 tipos diferentes de cáncer están asociados a los agentes que se consideran ocupacionales dentro del grupo 1. Y aquí se destacan ya, se empiezan a perfilar qué tipo de cánceres estamos hablando. Y estamos hablando del cáncer de pulmón y de pleura, casi más del 20% de todas las asociaciones, el cáncer cutáneo, linfático, de vejiga urinaria, óseo, cavidad nasal y senos paranasales y tiroides. Dentro de estas evidencias y con la necesidad del estudio existe quería nombraros el proyecto CAREX, en el que ha participado, por supuesto, el doctor Van der Haar, y que siempre ha constituido un sistema de información internacional sobre la exposición laboral a cancerígenos en la Unión Europea. Está financiado con fondos de la Unión Europea y desde se inició en el año 90 con datos al principio que eran pues, más del norte de Europa o Estados Unidos y que incluye estimaciones de las diferentes prevalencias de exposiciones y número de trabajadores expuestos. Hay un estudio que se hizo sobre el CAREX adaptado a España y donde ya se intuía más del 25% de la población activa española estaría expuesta a cancerígenos en el lugar del trabajo. En ese estudio
se valoraban los agentes, los 15, evidentemente eran estimaciones de exposición para 15 cancerígenos más frecuentes en esta población, y veíamos los agentes, y en este caso veíamos los agentes y veíamos el número de trabajadores, la estimación del número de trabajadores expuestos. Y en este caso aparece, como veis, el humo de tabaco ambiental, en tanto aún, son datos del 2004, publicado en el 2006, aún aparece el humo de tabaco ambiental porque aún no se había iniciado el efecto que podía desarrollar la Ley de Prevención y Control del Tabaquismo, y aún aparece como un agente en el ámbito laboral. En cuanto a las actividades económicas, destacaba en cuanto al número de exposiciones el área de la construcción, y ya sobresalían los tumores asociados con mayor frecuencia, que vuelven a ser los mismos: pulmón, vejiga urinaria, cavidad nasal, hígado, el angiosarcoma, mesotelioma, leucemias, linfomas, cáncer de piel. Por lo tanto, estos estudios que son tan valiosos y que nos han abierto un poco la luz en el entender de qué magnitud estamos hablando en el cáncer laboral, en el tipo de cánceres que están implicados, en cuáles son los agentes que están más implicados y en la magnitud de los trabajadores que pueden estar expuestos, hay un estudio de la OSHA desde la Agencia Europea que convite estimula a seguir avanzando en este estudio y a ampliar un poco la visión, ¿no? Y decir, bueno, vamos a estudiar también desde la perspectiva de género, vamos a estudiar otros factores que a lo mejor no son agentes químicos, pero que son características dentro del ámbito laboral, como puede ser el trabajo a turnos o el trabajo sedentario. En este sentido está el estudio de Carex del Canadá. ¿Me estás avisando? ¿5? Vale. Y está el estudio que se hizo adaptado a la población de Cataluña y a mucho más cercano, donde veis los agentes que destacan: radiación solar, trabajo a turnos, humos de escape de diésel, sílice, radón, hidrocarburos para los trabajadores expuestos. Y si a estos añadimos los agentes benceno y cromo 6, ya digamos que se cubre el 85% del total de las exposiciones, con 8 agentes simplemente. El problema que tenemos con la exposición laboral es que difícilmente un cáncer es secundario a la exposición de un solo agente. Puede ocurrir, ¿no? Pero la mayor parte de veces lo que ocurre es una multiexposición. Y este estudio nos pone de relieve, con algunos ejemplos, la multitud de exposiciones en ámbitos como la construcción o como las industrias manufactureras. Y ya estoy acabando. Deciros que no necesariamente cuando hablábamos de detectar un cáncer laboral, si esto automáticamente significaba declararlo como enfermedad profesional. Bueno, hay una normativa. La enfermedad profesional en nuestro país está sujeta a una definición concreta en la Ley General de la Seguridad Social, y existe un Real Decreto con el cuadro de enfermedades profesionales vigente, donde se clasifican por grupos a los agentes, y en este caso en el grupo 6 son los agentes cancerígenos, y de las 21.000 partes declarados de enfermedad profesional en el 2017, pues apenas 50, es decir, un 0,24% de ellos estarían en el grupo 6. De estos, pues como podéis comprender, la mayor parte están relacionados con amianto y el resto, pues hay esta distribución. Cuando hablamos de ya tasas estandarizadas, en cuanto al grupo 6 también, pero en general nos damos cuenta que si hacemos una valoración de los casos declarados por 100.000 trabajadores, nos damos cuenta cuál es la tasa de incidencia para las diferentes comunidades autónomas. Es verdad que la gestión de la enfermedad profesional en las diferentes comunidades autónomas también es distinta, y esto en algunas favorece sin lugar a duda su diagnóstico y su declaración y su detección.
Decíamos, hay evidencia, y ya estoy acabando, el cáncer laboral se puede prevenir, pero sobre todo se debe prevenir. La ley de prevención de riesgos así lo determina y podemos hacerlo. Es muy compleja la gestión de la enfermedad profesional y es muy compleja de forma específica la gestión también desde el punto de vista sanitario del cáncer laboral. La percepción de la urgencia ante una sospecha de cáncer y el desconocimiento de que esta patología puede ser de origen causal retrasa o al menos dificulta y limita la derivación a estamentos concretos. Hemos de incentivar la formación de todos los agentes que estamos implicados, pero sobre todo de los profesionales sanitarios de atención primaria y atención especializada, para que puedan pensar en que la patología que están viendo puede tener una causa laboral. Y de igual forma deberíamos mejorar la comunicación entre los diversos gestores de salud, trabajar siempre, porque no se puede trabajar de otra manera si queremos avanzar en la enfermedad profesional y en el cáncer laboral, en equipos interdisciplinares. El médico solo, el enfermero solo no puede tirar adelante sin el apoyo incondicional del técnico que nos apoya y que nos dice exactamente por dónde vamos y qué historia laboral y qué antecedentes y qué riesgos reales existen, y por tanto seguir trabajando en sistemas de información, en sistemas de alerta e indicadores que favorezcan y potencien esta detección y seguimiento. Muchas gracias.